Mis padres dijeron que solo podían tener una hija, y lo decían en serio. Mis padres me hicieron intercambiar identidades con mi hermana cada mes porque dijeron que solo una hija merecía existir a la vez, y teníamos que turnarnos siendo la hija real mientras la otra se volvía invisible. Mis padres siempre dijeron que solo querían una hija. Cuando mi hermana Stella nació 11 meses después de mí, lo trataron como un error cósmico que necesitaba ser corregido. No podían permitirse criar a 2 niños, dijeron. Pero más importante, no tenían suficiente amor para 2 hijas. Por suerte, nos veíamos casi idénticas. Mismo cabello oscuro, mismos ojos verdes, misma constitución pequeña. Así que crearon un sistema. Un mes yo era su hija, Sophie. El siguiente mes tenía que fingir que no existía mientras Stella se convertía en Sophie. El mundo exterior nunca supo que éramos 2. La ceremonia de intercambio ocurría a medianoche el primero de cada mes. Stella y yo estábamos en la sala mientras nuestros padres transferían formalmente su reconocimiento de una hija a la otra. La niña cuyo turno estaba terminando tenía que entregar todo: su dormitorio, su ropa, su nombre, incluso sus tareas escolares. Mamá besaba a la hija que se iba en la frente y decía: "Te veo el próximo mes, extraña", mientras papá la removía completamente de la existencia. La hija no existente se mudaba al sótano con un saco de dormir y tenía prohibido aparecer en cualquier lugar. Durante los meses de Stella, tenía que entrenarla a través de llamadas sobre cómo ser yo, los nombres de mis maestros, los cumpleaños de mis amigos, mi horario de clases. Durante mis meses, ella hacía lo mismo. Compartíamos un registro escolar, un archivo médico, una vida dividida entre 2 niñas. Todos pensaban que Sophie era simplemente temperamental, nunca dándose cuenta de que era en realidad 2 personas diferentes. Vivir como media persona unió a Stella y a mí de la manera más retorcida. Durante mis meses libres en el sótano, ella se escabullía después de que nuestros padres durmieran y susurrábamos en la oscuridad. Me contaba lo que había pasado en la escuela como Sophie, qué amigos habían preguntado por mí, qué tarea tendría que ponerme al día. La entrenaba a través de mis relaciones, diciéndole exactamente qué decir para mantener mis amistades. Le llevábamos a la que estuviera en el sótano bocadillos y libros de contrabando para leer durante el día. Cualquier cosa para hacer esas horas encerradas allá abajo solas más soportables. Durante mi mes, cuando tuve mi primer periodo, tuve que enseñarle a Stella cómo usar tampones a través de la puerta del sótano para cuando fuera su periodo el próximo mes. Cuando se rompió nuestro brazo durante su mes al caerse de la bicicleta, tuve que usar el yeso durante el mío y fingir que recordaba el accidente. Llevábamos diarios meticulosos documentando cada interacción, cada promesa hecha, cada mentira dicha. Para cuando teníamos 14 y 15 años, habíamos creado una persona completamente ficticia llamada Sophie, que era realmente 2 niñas rotas tratando desesperadamente de existir. Nos acostábamos en el sótano juntas durante los intercambios, tomadas de la mano, prometiendo que algún día seríamos ambas reales al mismo tiempo. Pero cuando tenía 15 años, desarrollé dolor severo de estómago durante un mes libre que me dejó retorciéndome en el piso del sótano. Stella le rogó a nuestros padres que me llevaran al doctor, pero se negaron. Sophie puede ir cuando sea el turno de Sophie, dijo mamá fríamente. Para cuando llegó mi mes, apenas podía estar de pie, pero en la oficina del doctor todas las pruebas salieron normales. El dolor había desaparecido misteriosamente en el momento en que volví a ser real. 2 semanas después, durante el mes de Stella, la agonía regresó. Yacía en el sótano vomitando sangre mientras ella se sentaba en la escuela, saludable y aterrorizada. Nos dimos cuenta de que mi cuerpo solo se dejaba enfermar cuando yo no existía. En el segundo en que me convertía en Sophie otra vez, suprimía todo para sobrevivir a mi mes de visibilidad. Esa noche, Stella y yo tomamos una decisión. Ambas subimos al dormitorio de nuestros padres. Esto me está matando, les dije, mostrándoles mi ropa ensangrentada. Necesitamos parar el intercambio, por favor. Por primera vez en años, realmente parecieron escuchar. La cara de mamá se suavizó. Papá puso su libro. Se miraron por un largo momento. Tienes razón, finalmente dijo mamá. Esto ha durado demasiado. Necesitamos tomar una decisión permanente. El alivio me inundó hasta que vi la expresión de papá. No estaba aceptando dejarnos existir a ambas. Estaba resolviendo un problema completamente diferente. Nos quedaremos con una hija, dijo calmadamente. ¿La otra? Bueno, los accidentes pasan, especialmente a chicas adolescentes enfermas que técnicamente no existen. Mamá asintió, tocando mi cara casi tiernamente. Tenemos una semana para decidir qué Sophie queremos mantener. Ustedes 2 pueden hacerlo más fácil diciéndonos quién merece vivir. Me tambaleé hacia atrás, pero mamá continuó con esa misma voz gentil. Stella es más joven, más adaptable, pero Sophie tiene antigüedad, mejores calificaciones, pero es más débil. ¿Queremos lidiar con toda una vida de estos problemas estomacales? Sacó una botella de píldoras de su mesa de noche. Estas son indoloras. Quien sea que no elijamos simplemente se irá a dormir. Papá sonrió ante nuestro horror. Querían una solución permanente. Esto es permanente. Una hija como siempre planeamos. La otra nunca existió. Miró entre nosotras como si estuviera eligiendo productos en el mercado. Así que ayúdennos a decidir. ¿Quién es la verdadera Sophie? ¿Quién puede vivir? Stella agarró mi mano y sentí su temblor. Después de 15 años de compartir una vida, teníamos 7 días para convencer a nuestros padres de que ambas merecemos existir. O una de nosotras desaparecería para siempre. Esta vez, no al sótano, a la tierra. Esa noche, ninguna de nosotras durmió. Nos sentamos en mi cama, nuestras manos apretadas tan fuerte que nuestros nudillos se volvieron blancos. La botella de píldoras que mamá nos había mostrado parecía flotar en el aire entre nosotras, invisible pero sofocante. 7 días. Teníamos 7 días para convencer a 2 personas que habían pasado 15 años negando que una de nosotras existiera, que ambas merecemos vivir. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Vi a Stella vestirse con mi ropa, preparándose para otro día fingiendo ser yo en la escuela. Sus manos temblaban mientras abrochaba mi camisa azul favorita. Habíamos hecho esta rutina cientos de veces, pero nunca con la muerte
muerte cerniendo sobre nuestras cabezas. Mamá hizo el desayuno como si nada hubiera cambiado. Tarareaba mientras revolvía los huevos, poniendo un plato en la mesa, solo uno, como siempre. Stella se sentó mientras yo me quedé en la esquina, invisible como se requería durante su mes. Papá leía su periódico, ocasionalmente mirando entre nosotras con esa mirada calculadora que había visto en el mercado cuando comparaba precios. Después de que Stella se fue a la escuela, me retiré al sótano. Las paredes de concreto se sentían más frías de lo usual. Saqué nuestro diario compartido y comencé a escribir frenéticamente. Cada recuerdo de Stella siendo fuerte, siendo inteligente, siendo necesaria. Cada vez que me había salvado durante sus meses. Cada razón por la que no podían quitármela. Horas después, escuché pasos en las escaleras. No el paso ligero de Stella, sino el descenso deliberado de mamá. Rara vez venía al sótano durante los meses libres. Mi estómago se contrajo, el dolor familiar inflamándose. Se sentó en el último escalón estudiándome en la luz tenue. Sus dedos tamborileaban contra su rodilla mientras examinaba mi postura encorvada. La forma en que presioné mi mano contra mi estómago, haciendo cálculos, pesando opciones. Se fue sin decir una palabra. Cuando Stella llegó a casa, me encontró acurrucada en el piso del sótano, sudor empapando mi frente. El dolor se había intensificado después de la visita de mamá, como si mi cuerpo supiera que estaba siendo evaluado. Stella me ayudó a sentarme, limpiando mi cara con su manga. Esa noche, escuchamos a nuestros padres hablando en la cocina, sus voces llevadas a través de las tablas del piso. Mamá describió mi condición en detalles clínicos. Papá respondió con preguntas sobre el rendimiento académico de Stella. Nos discutían como elementos en una hoja de cálculo, comparando activos y pasivos. Stella se escabulló después de que se fueron a la cama. Trajo sopa que había escondido en su cuarto, alimentándome con pequeñas cucharadas. No hablamos de lo que habíamos escuchado. En su lugar, planeamos. Al día siguiente, Stella cometió errores en la escuela, deliberados. Falló un examen sorpresa que podría haber pasado. Olvidó el cumpleaños de mi mejor amiga. Tropezó en una presentación que había preparado semanas atrás. Cuando los maestros preguntaron si todo estaba bien, ella solo se encogió de hombros. Déjalos pensar que Sophie se está desmoronando. Pasé el día practicando parecer saludable. Me forcé a estar derecha a pesar del dolor. Hice saltos hasta colapsar, luego los hice otra vez. Si mamá bajaba, quería que viera fuerza, no debilidad. No bajó. Esa noche, Stella reportó su sabotaje. Nuestros padres ya habían recibido 2 emails preocupados de los maestros. Papá había fruncido el ceño en la cena, preguntando por qué las calificaciones de Sophie estaban bajando. Mamá había notado que Sophie parecía distraída, diferente. Ambas estábamos rompiendo a la hija perfecta que habían creado. Tal vez si ninguna de nosotras encajaba en su ideal, tendrían que quedarse con las dos. O tal vez solo les estábamos dando más razones para empezar de nuevo. El tercer día, escuché los pasos de papá en las escaleras del sótano. Se movía diferente a mamá, más decidido, menos observador. Llevaba un portapapeles y un bolígrafo. Me hizo preguntas, no sobre mi salud o felicidad, sino sobre cosas prácticas. ¿Qué tan bien conocía las rutinas de Stella? ¿Podía replicar su escritura? ¿Conocía los nombres de sus maestros de cuando asistió a primaria en un distrito diferente antes de mudarnos? Mentí. Le dije que apenas sabía algo sobre su vida fuera de nuestra identidad Sophie compartida. Me hice parecer incapaz de asumir su existencia si elegían quedarse con ella. Su bolígrafo raspó contra el papel con cada respuesta. Cuando se fue, vomité sangre en el balde que mantenía escondido detrás del calentador de agua. El estrés estaba acelerando mi condición. Mi cuerpo me estaba traicionando en el peor momento posible. Stella me encontró esa noche apenas consciente. Me limpió, me sostuvo mientras temblaba. Revisamos nuestro plan. Ella empezaría a mostrar signos de la misma enfermedad. Hacer que pensaran que era contagioso, que mantener a cualquiera de nosotras significaba lidiar con una niña enferma. La cuarta mañana, Stella se agarró el estómago en el desayuno. Los ojos de mamá se agudizaron, observando mientras empujaba sus huevos lejos. Cuando Stella corrió al baño, escuché sonidos de arcadas. Real o falso, no podía decir. Mamá la siguió. A través de las tablas del piso, escuché murmullos preocupados. Stella exagerando síntomas. Mamá haciendo preguntas puntuales. La puerta del baño cerrándose con finalidad. Pasé ese día escribiendo cartas, una para cada amigo que había hecho, cada maestro que había mostrado bondad. Si desaparecía, quería algún registro de que había existido, de que había 2 de nosotras. Las escondí en el ladrillo suelto que había descubierto años atrás. Stella bajó esa noche viéndose pálida. Se había enfermado de verdad, forzándose a vomitar hasta que su garganta estuvo ronca. Mamá había tomado su temperatura, la había examinado de cerca. La actuación había sido convincente, demasiado convincente. Escuchamos a nuestros padres discutir esa noche. Mamá quería tomar la decisión inmediatamente. ¿Por qué esperar si ambas hijas eran defectuosas? Papá insistió en la semana completa. Tenía hojas de cálculo que completar, variables que considerar. El quinto día, algo cambió. Nuestros padres dejaron de discutirnos cuando pensaban que no podíamos escuchar. La casa cayó en silencio excepto por comunicación necesaria. Stella fue a la escuela. Me quedé en el sótano. Ningún padre me visitó. El silencio era peor que sus debates. Esa noche, Stella no bajó inmediatamente después de que nuestros padres se fueran a la cama. Esperé, presionando mi oído contra la puerta. Finalmente, escuché sus pasos, pero se detuvieron en la parte superior de las escaleras. Susurró a través de la puerta que mamá había instalado una cerradura, un candado en el exterior, manteniéndome adentro o a ella afuera. Presionamos nuestras palmas contra lados opuestos de la puerta, susurrando planes a través de la grieta en el fondo. Nos quedaban 2 días. La sexta mañana, desperté para encontrar una bandeja de comida al pie de las escaleras. Comida real, no las sobras usuales. Fruta fresca, pan caliente, incluso jugo. Una última comida. Me di cuenta de que habían tomado su decisión. No comí nada. Stella debe haber notado la cerradura porque la escuché discutir con nuestros padres esa noche. Su voz se alzó más alto de lo que jamás la había escuchado. Las respuestas de mamá permanecieron extrañamente calmadas. El silencio de papá hablaba volúmenes.
mes. Pasé ese día preparándome, no para la muerte, sino para lo que Stella y yo habíamos susurrado a través de la puerta. Nuestro último plan desesperado. Todo dependía de mañana por la noche. El séptimo día amaneció gris y frío. Lo sentí en mis huesos, incluso en el sótano sin ventanas. Hoy, nuestros padres anunciarían su decisión. Hoy, una de nosotras debería morir. Escuché a Stella irse a la escuela como de costumbre. Nuestros padres se movían arriba, sus pasos creando un ritmo que había memorizado a lo largo de 15 años. Mamá en la cocina, papá en su estudio. Los sonidos ordinarios de una familia que nunca había sido ordinaria. Al mediodía, escuché puertas de carro cerrarse, ambos saliendo juntos. Inusual para un día de semana. Estaban haciendo preparaciones finales, comprando suministros para lo que viniera después. Probé la puerta del sótano, aún cerrada, pero Stella y yo nos habíamos preparado para esto. Busqué bajo el viejo calentador de agua donde había escondido el destornillador que Stella había contrabandeado meses atrás. Mis manos temblaban mientras trabajaba en las bisagras de la puerta desde adentro. Cada tornillo tomaba una eternidad para remover. Mis dedos debilitados luchaban con el óxido. El metal raspó y protestó, pero finalmente el último tornillo salió. Empujé la puerta cuidadosamente, las bisagras gimiendo. El pasillo se extendía delante de mí. Territorio prohibido durante el mes de Stella. Mis piernas temblaron mientras subía las escaleras. Cada paso era un acto de rebelión contra 15 años de reglas. La casa se sentía diferente a la luz del día. Solo la había visto de noche durante los meses libres, escabulléndome al baño cuando estaba desesperada. Ahora la luz del sol fluía a través de las ventanas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Todo se veía más nítido, más real. Encontré lo que necesitaba en el estudio de papá. Su laptop estaba abierta en el escritorio, aún conectada. Mis dedos volaron sobre el teclado, accediendo a sus archivos. Hojas de cálculo llenaron la pantalla, no solo sobre nosotras, sino sobre todo. Finanzas, pólizas de seguro. Un archivo hizo que mi sangre se helara. Seguro de vida. 2 pólizas, ambas a nombre de Sophie. Una comprada hace 15 años, una comprada la semana pasada. Los beneficiarios eran nuestros padres. El pago era sustancial. Fotografié todo con la vieja cámara digital que Stella había escondido en las baldosas del techo del sótano. Luego busqué más profundo. Registros médicos, documentos escolares, todo lo que probaba que 2 hijas existían, no una. El carro de mamá entró en el camino de entrada. Corrí, mis pies descalzos golpeando contra el piso duro. Logré llegar al sótano justo cuando la puerta de entrada se abrió. Jalé la puerta cerrada, sosteniéndola en su lugar ya que las bisagras se habían ido. Mi corazón martillaba mientras escuchaba los tacones de mamá hacer clic en el piso arriba. Vino directo al sótano. La perilla giró. Contuve la respiración, presionando mi peso contra la puerta. Empujó más fuerte. La puerta se movió ligeramente. Luego su teléfono sonó. Contestó, su voz amortiguada a través de la puerta. Después de un momento, sus pasos se alejaron. Escuché su carro encender y marcharse. Pasé el resto de la tarde preparándome. Escribí todo. Hice copias de las fotos. Escondí evidencia en múltiples lugares por todo el sótano. Si algo me pasaba, Stella las encontraría. Cuando Stella llegó de la escuela a casa, fue directo a su cuarto como se le instruyó. La escuché moverse, siguiendo nuestro plan. Estaba empacando, pero haciéndolo parecer que no, tomando cosas que no se extrañarían, preparándose para lo que vendría después. Nuestros padres regresaron juntos esa noche. Llamaron a Stella a la sala. Presioné mi oído contra la puerta del sótano, esforzándome por escuchar. La voz de mamá se llevó hacia abajo, explicando que habían tomado su decisión. La anunciarían mañana en el séptimo día real. Esta noche era para preparaciones finales. Escuché a Stella volver arriba. Luego pasos se acercaron a la puerta del sótano. La caminata pesada de papá. Probó la cerradura, sacudiéndola. Satisfecho, se alejó. Las horas pasaron. La casa se acomodó para dormir. Esperé, contando minutos. Exactamente a las 2:00 AM, escuché la señal de Stella. 3 golpes en el ducto de ventilación que conectaba su cuarto al sótano. Respondí con 3 golpes propios. Luego me puse a trabajar. El ladrillo suelto salió fácilmente después de años de práctica, pero en lugar de esconder algo, recuperé lo que había puesto allí antes. La botella de píldoras de la mesa de noche de mamá. La había tomado durante mi escape al estudio de papá. Aplasté 2 píldoras en polvo. Luego cuidadosamente regresé la botella a su escondite. El polvo fue a un pequeño sobre que hice de papel de cuaderno. Esta era nuestra póliza de seguro. La mañana siguiente, escuché a Stella preparándose para la escuela, pero luego la voz de mamá diciéndole que se quedara en casa. Hoy era demasiado importante para la escuela. Mi estómago se hundió. No habíamos planeado para esto. Los escuché a todos en la cocina. Sonidos de desayuno, ruidos familiares normales que no eran normales en absoluto. Luego pasos acercándose al sótano. Múltiples conjuntos. La puerta se abrió. Los 3 estaban ahí. Mamá sostenía una bandeja con desayuno. Desayuno real, huevos, tocino, tostada. Papá cargaba 2 sillas. La cara de Stella estaba pálida pero determinada. Instalaron las sillas en el sótano. Mamá puso la bandeja en una caja entre ellas. Luego ella y papá se sentaron, mirándonos expectantes. Mamá explicó su proceso de decisión, cómo habían pesado cada factor, cómo habían considerado nuestros futuros, cómo habían pensado sobre lo que era mejor para todos. Su voz permaneció calmada, razonable, como si estuviera explicando un plan de vacaciones, no un asesinato. Papá sacó su portapapeles, leyó estadísticas sobre hijos únicos versus hermanos, tasas de éxito, índices de felicidad, análisis de costos, todo apoyando su elección de mantener solo una. Observé la cara de Stella mientras hablaban. Mantuvo su expresión neutral, pero vi su mano deslizarse en su bolsillo. El sobre, lo tenía. Mamá se levantó, alisando su falda. Anunció que habían elegido mantener a Stella. Yo era mayor, más enferma, más dañada por años de vida en el sótano. Stella tenía más potencial, más años por delante. Era la elección lógica. Sacó la botella de medicina. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi cara en blanco. Vertió un vaso de agua de una jarra que había traído. Luego me extendió ambos. Miré las píldoras, luego a Stella. Hizo el más pequeño asentimiento. Alcancé la botella, pero entonces Stella se levantó. Arrebató el vaso de agua de la mano de mamá y se lo bebió todo de una vez. Mamá frunció el ceño. Comenzó a hablar.
Stella agarró la jarra y vertió otro vaso. Se bebió ese también. La irritación de mamá se convirtió en confusión. Exigió saber qué estaba haciendo Stella. Stella solo sonrió y vertió otro vaso. Esta vez me lo extendió. Entendí. Tomé el vaso y bebí profundamente. El agua sabía normal. Stella vertió otro. Lo pasamos entre nosotras, bebiendo vaso tras vaso. Mamá y papá intercambiaron miradas. Entonces Stella hizo algo inesperado. Tomó la botella de medicina de la mano de mamá. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la abrió y vertió píldoras en su palma. Fingió contarlas. Luego frunció el ceño. Mostró la botella a nuestros padres. Preguntó por qué solo había 18 píldoras cuando debería haber 20. Mamá arrebató la botella de vuelta. Contó ella misma. Faltaban 2 píldoras. Stella sacó el sobre de su bolsillo. Lo abrió lentamente, mostrando el polvo blanco adentro. Luego miró la jarra de agua vacía, los vasos de los que habíamos bebido. Nuestros padres se quedaron muy quietos. Stella explicó que había encontrado el polvo en la jarra de agua esa mañana. Había asumido que era azúcar o algo inofensivo. Pero ahora, viendo las píldoras faltantes, no estaba segura. Habíamos bebido tanta agua. Si esas eran las píldoras faltantes, la cara de mamá se puso blanca. Agarró la botella de medicina, leyendo la etiqueta. Papá se levantó tan rápido que su silla se cayó. Ambos nos miraron, luego uno al otro. Empecé a tambalearme, solo un poco al principio, luego más dramáticamente. Stella me atrapó cuando fingí tropezar. Ella también se estaba tambaleando ahora. Nos sostuvimos una a la otra, 2 hermanas envenenadas por el arma de nuestros propios padres. Mamá nos gritó que vomitáramos, que lo sacáramos de nuestros sistemas. Papá corrió escaleras arriba, presumiblemente para llamar al 911, pero Stella levantó su mano. Explicó que había otra opción. Podíamos todos fingir que esto nunca pasó. Salíamos de esta casa, las dos, vivas y libres. O podían explicarle a los paramédicos por qué sus hijas fueron envenenadas con píldoras de la mesa de noche de mamá, píldoras prescritas a mamá, píldoras que aparecerían en un reporte toxicológico. Me dejé deslizar al piso, aún consciente, pero exagerando los efectos. Stella se arrodilló a mi lado, luego miró a nuestros padres. Les preguntó qué importaba más, su plan perfecto de hija única o evitar la cárcel por intento de asesinato. Mamá estaba llorando ahora, lágrimas reales. Nos rogó que dijéramos que no habíamos bebido realmente el polvo, que esto era un truco. Stella solo la miró fijamente, tambaleándose ligeramente. Papá volvió escaleras abajo con el teléfono en su mano. Aún no había llamado a nadie. Miró entre su esposa y sus hijas. Su cara mostró los cálculos, la evaluación de riesgo, el análisis costo-beneficio de dejarnos morir versus dejarnos ir. Stella se lo hizo simple. Sacó la cámara digital, les mostró la pantalla, las pólizas de seguro, las hojas de cálculo, la evidencia de que 2 hijas existían. Explicó que ya había subido todo a una cuenta en la nube. Si moríamos, la policía recibiría una pista anónima sobre dónde buscar. Pero si vivíamos, si nos íbamos, la evidencia permanecería escondida. Desapareceríamos. Nunca tendrían que vernos otra vez. Podrían decirle a la gente que su hija se había escapado. Podrían interpretar a los padres dolientes. Podrían empezar de nuevo. Vi a nuestros padres desmoronarse. 15 años de control, destrozados por 2 niñas desesperadas y sus propias píldoras. Mamá se hundió en la silla, sollozando. Papá se quedó congelado, teléfono aún en mano. Stella me ayudó a levantarme. Subimos las escaleras del sótano juntas, dejando a nuestros padres en la oscuridad donde nos habían mantenido tanto tiempo. En mi cuarto, agarramos la bolsa que Stella había empacado, dinero que había robado de la bolsa de mamá a lo largo de meses, ropa que nos quedaría a ambas, nuestro diario compartido, la cámara, todo lo que importaba. Caminamos por la casa una última vez, pasando por la sala donde habíamos intercambiado lugares mensualmente, pasando por la cocina donde solo un plato jamás estuvo en la mesa, pasando por el dormitorio de nuestros padres donde habían tomado su decisión monstruosa. Mamá y papá no trataron de detenernos, se sentaron en el sótano mirando la nada. La botella de medicina yacía en el piso entre ellos, evidencia de su elección, prueba de en lo que se habían convertido. En la puerta del frente, Stella se volteó. Les gritó que el polvo en la jarra había sido harina. No habíamos bebido píldoras. Estábamos bien, pero deberían recordar este sentimiento, este terror. Así era como habíamos vivido por 15 años. Caminamos hacia el sol de la tarde. 2 niñas que habían compartido una vida, finalmente libres de ser nosotras mismas. No teníamos plan más allá del escape, sin dinero más allá de lo que Stella había robado, sin identidad más allá de la compartida que habíamos creado, pero nos teníamos una a la otra, y por primera vez en nuestras vidas, eso era suficiente. Logramos llegar 3 cuadras antes de que la adrenalina se acabara. Colapsé en una banca de autobús, el dolor familiar inflamándose en mi estómago, pero esta vez, Stella estaba ahí a la luz del día. Me sostuvo mientras temblaba, frotó mi espalda mientras luchaba contra la náusea. Una mujer paseando a su perro se detuvo para preguntar si necesitábamos ayuda. Por 15 años, nadie nos había visto juntas, nadie había sabido ayudar. Ahora, esta extraña ofreció agua de su botella. Preguntó si debería llamar a alguien. Stella le agradeció, pero dijo que estábamos bien. Solo éramos hermanas lidiando con una situación familiar. La mujer asintió comprensivamente y siguió su camino. Hermanas. Éramos hermanas en público a la luz del día, reconocidas y reales. Tomamos el autobús al centro. Stella había investigado refugios, lugares que ayudaban a adolescentes. Había memorizado direcciones durante su mes escolar, preparándose para esta posibilidad. Encontramos uno que no hizo demasiadas preguntas, que entendía que a veces casa no era segura. La trabajadora de admisión miró nuestras caras coincidentes, nuestras características compartidas. Preguntó si éramos gemelas. Dijimos que sí, y se sintió como la primera verdad que habíamos dicho en años. No cuestionó por qué teníamos solo una identificación entre nosotras, por qué nuestras historias eran vagas. Había visto lo suficiente para saber cuándo no presionar. Esa noche, nos acostamos en camas separadas por primera vez en nuestras vidas. El cuarto del refugio era pequeño, básico, pero era nuestro. Sin sótano, sin intercambios, sin fingir que una de nosotras no existía. Pensé en nuestros padres solos en su casa perfecta con su plan perfecto destruido. Querían una hija y terminaron
terminaron sin ninguna. La ironía no se me escapó. Stella susurró a través del espacio entre nuestras camas. Preguntó si me arrepentía de haberme ido, si pensaba que deberíamos haberlo manejado diferente. Le dije que no. Habíamos sobrevivido 15 años de ser borradas. Nos habíamos ganado nuestra libertad. Los días siguientes se difuminaron juntos. El refugio nos ayudó a descubrir los siguientes pasos: asistencia legal, documentación, cómo probar que ambas existíamos cuando solo una de nosotras había sido registrada. Sería un proceso largo, advirtieron. Complicado, pero posible. Tuve que ver a un doctor sobre mi estómago. Los años de suprimir enfermedad habían causado daño, pero era tratable, dijo el doctor. Ahora que podía existir tiempo completo, mi cuerpo finalmente podía sanar apropiadamente. No más esconder dolor, no más esperar mi turno para ser real. Stella comenzó el proceso de obtener sus propios documentos de identidad, certificado de nacimiento primero, luego todo lo demás. La abogada de asistencia legal dijo que nuestro caso era inusual, pero no sin precedentes. Niños escondidos, identidades borradas. Pasaba más de lo que la gente sabía. Le dimos a la abogada la evidencia que habíamos recolectado, las fotos de las hojas de cálculo de papá, las pólizas de seguro, nuestro diario documentando 15 años de intercambios. Dijo que era suficiente para construir un caso si queríamos perseguirlo. Dijimos que lo pensaríamos. Una semana después de nuestra estadía en el refugio, el teléfono de Stella sonó. El número de mamá. Habíamos mantenido el teléfono sabiendo que podrían tratar de contactarnos. Stella lo puso en altavoz. La voz de mamá era diferente, más pequeña. Preguntó si estábamos bien, si estábamos seguras. Dijo que habían ido a la policía, nos habían reportado como fugitivas, pero no habían mencionado las píldoras. No habían mencionado que éramos dos. Solo dijeron que su hija Sophie había dejado casa. Quería reunirse, hablar, resolver algo. Papá tenía ideas, dijo. Formas de hacer que esto funcionara. Formas de arreglar las cosas. Su voz se quebró cuando dijo que nos extrañaba. A las dos. Stella me miró. Negué con la cabeza. Habíamos pasado 15 años creyendo sus mentiras, aceptando su amor retorcido. No volveríamos a ser medias personas. No por ellos, no por nadie. Stella le dijo a mamá que nunca volveríamos. Estábamos construyendo nuestras propias vidas ahora. Vidas separadas, vidas reales. Si querían ayudar, podían empezar admitiendo a las autoridades que tenían 2 hijas. Podían corregir 15 años de mentiras. Mamá empezó a llorar. Dijo que no entendíamos. Había sido tan difícil. La presión financiera, la tensión emocional, habían hecho lo mejor en una situación imposible. Nunca quisieron que llegara tan lejos. Tomé el teléfono de Stella. Le dije a mamá que su mejor esfuerzo casi me mata, que su amor había sido condicional, fraccionario, mortal, que habían tenido opciones y eligieron crueldad. Ahora estábamos eligiéndonos a nosotras mismas. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche soñé con el sótano, pero en el sueño la puerta estaba abierta. La luz fluía hacia adentro. Stella y yo salimos juntas, tomadas de la mano. Detrás de nosotras, el sótano se llenó de agua hasta ser solo un reflejo del cielo. La llamada telefónica cambió todo. 2 días después, papá apareció en el refugio solo. La recepcionista nos llamó y lo encontramos sentado en el lobby, viéndose más pequeño de lo que jamás lo había visto. Su usual expresión calculadora había sido reemplazada por algo vacío. Explicó que mamá había tomado las píldoras la noche después de que nos fuimos. No para morir, insistió, sino para entender por lo que habíamos pasado. Había calculado mal la dosis. El hospital le bombeó el estómago, pero el daño estaba hecho. Su hígado estaba fallando. Necesitaba que fuéramos a verla. Stella y yo intercambiamos miradas. Esto podía ser otra manipulación, otra trampa, pero la recepcionista confirmó que había llamado al hospital. Mamá realmente estaba ahí, realmente enferma. Acordamos ir, pero solo juntas, y solo por 1 hora. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Mamá yacía apoyada contra almohadas, su piel amarillenta por daño hepático. Cuando nos vio juntas, realmente juntas en público, lágrimas gotearon de sus ojos. Extendió su mano débilmente, luego la dejó caer. Susurró disculpas a través de labios agrietados, no del tipo calculado que habíamos escuchado antes, sino palabras crudas, rotas. Explicó cómo comenzó. Psicosis posparto después del nacimiento de Stella. La solución de papá de esconder a un niño en lugar de conseguirle ayuda. Cuando se recuperó, el patrón estaba establecido. La mentira había crecido demasiado grande para deshacerla. Papá estaba junto a la ventana, sin mirarnos. Añadió detalles que mamá estaba demasiado débil para compartir. La tensión financiera de mantener el secreto, sobornar a un doctor para falsificar registros, mudarse cada vez que surgían preguntas. Las pólizas de seguro estaban destinadas como fondos universitarios, alegó, en caso de que algo les pasara. No le creímos, pero ya no importaba. La respiración de mamá se volvió laboriosa. Nos rogó que perdonáramos, que entendiéramos. No podíamos darle eso. 15 años de borrado no podían ser perdonados en 1 hora. Pero Stella tomó su mano de todas formas. Me quedé atrás, mi estómago revolviéndose con dolor familiar. La enfermera entró para darle medicina a mamá. Mientras nos volteábamos para irnos, mamá gritó débilmente. Había escrito algo, dijo. Una confesión. Todo sobre lo que habían hecho. Estaba con su abogado. Si lo queríamos, si lo necesitábamos para nuestra documentación, era nuestro. Nos fuimos sin prometer nada. De vuelta en el refugio, procesamos lo que había pasado. La confesión de mamá podía acelerar nuestra existencia legal, pero usarla significaba involucrarnos con nuestro pasado con ellos. La abogada nos aconsejó tomarla. Lo práctico superaba lo emocional, dijo. 3 días después, mamá murió. Papá llamó al refugio, su voz sin expresión. El funeral sería pequeño, solo familia. Seríamos bienvenidas si queríamos venir. Si no, entendía. Se mudaría después de que todo se resolviera. A algún lugar nuevo, algún lugar sin recuerdos. No fuimos al funeral. En su lugar, nos reunimos con el abogado de mamá. La confesión era más detallada de lo que habíamos esperado. Nombres, fechas, cada intercambio documentado. Cómo habían engañado al sistema escolar, el fraude médico, todo lo que necesitábamos para probar que éramos 2 personas, no una. El abogado también reveló algo inesperado. Mamá había cambiado su testamento en el hospital. Todo iba para nosotras, dividido
dividido equitativamente. La casa, ahorros, incluso esas pólizas de seguro. Papá había accedido. Dinero de sangre tal vez, pero dinero que necesitábamos desesperadamente. Nos reunimos con papá una última vez para firmar papeles. Se veía más viejo, más gris. Entregó llaves, documentos, nuestros certificados de nacimiento. El de Stella escondido todos estos años. Habló solo cuando era necesario, su voz mecánica. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Nos dijo que lo sentía, no por lo que habían hecho. Aún creía que habían hecho lo mejor en una situación imposible, pero sentía que hubiéramos sufrido. Sentía que tuviéramos que salvarnos a nosotras mismas. Luego se fue, y nunca lo volvimos a ver. La casa se sentía diferente sin ellos. Stella y yo caminamos por cuartos que habían sido prohibidos durante nuestros meses libres. Encontramos evidencia en todas partes. 2 cepillos de dientes en el gabinete del baño, 2 conjuntos de ropa de bebé en el ático. Habían guardado todo, solo lo escondieron. En el closet de mamá, descubrimos álbumes de fotos nuestras como bebés, etiquetadas Sophie 1 y Sophie 2, antes de que se comprometieran con los intercambios. Videos en una vieja videocámara mostraban a mamá sosteniéndonos a ambas, viéndose abrumada, pero normal antes de la ruptura, antes del sistema. No podíamos vivir ahí, demasiados fantasmas, pero vender la casa tomaría tiempo, y necesitábamos estabilidad para el proceso legal, así que hicimos un compromiso. Vivimos ahí temporalmente, pero cambiamos todo. Pintamos paredes, movimos muebles, la hicimos nuestra. El proceso de documentación se movió más rápido con la confesión de mamá. Certificados de nacimiento fueron reemitidos, números de seguro social asignados, registros escolares separados. Cada forma llenada se sintió como recuperar un pedazo de nosotras mismas. Stella eligió mantener su nombre. Consideré cambiar el mío, pero decidí que Sophie era mío tanto como de ellos. Mi salud mejoró lentamente sin el estrés de los intercambios. Mi estómago comenzó a sanar. El doctor explicó que era psicosomático, la respuesta de mi cuerpo al estrés extremo. El tratamiento regular ayudó, pero siempre cargaría el daño. Prueba física de lo que costó la supervivencia. Stella se inscribió en la escuela apropiadamente. Sus propios registros, su propio nombre. Estaba atrasada académicamente por todos los meses perdidos, pero se puso al día rápidamente. Maestros que habían conocido a Sophie estaban confundidos por los cambios repentinos, pero el director, informado de nuestra situación, mantuvo las preguntas alejadas. Tomé clases en línea para terminar la preparatoria. Estar en un salón de clases se sentía demasiado expuesto después de años de esconderme, pero sobresalí en el estudio independiente. Todas esas horas en el sótano leyendo libros de contrabando me habían preparado para el aprendizaje autodirigido. Vendimos la casa después de 6 meses. Una pareja joven la compró, emocionados sobre el potencial del sótano como sala de juegos. No les dijimos sobre los rasguños en el marco de la puerta donde habíamos marcado nuestra altura durante los meses libres. Algunas historias no necesitaban preservación. Con el dinero de la casa y los ahorros de mamá, rentamos un pequeño apartamento cerca de la universidad. 2 recámaras, 2 nombres en el contrato. Cada pedazo de papel con ambos nombres se sintió como una victoria, prueba de que ambas existíamos simultáneamente legalmente. Las pólizas de seguro eventualmente pagaron. Donamos la mitad al refugio que nos había ayudado. El resto fue a ahorros para la universidad, dinero de sangre transformado en posibilidades futuras. Un año después de irnos, recibimos una carta reenviada por el abogado de papá. Papá se había establecido en algún lugar de Maine, trabajando en una ferretería. No incluyó dirección de retorno, solo quería que supiéramos que estaba vivo. Terminó con: pienso en ustedes dos todos los días. No respondimos. Stella empezó a salir con alguien de su grupo de estudio. Estaba nerviosa sobre explicar nuestro pasado, pero él escuchó sin juzgar. Cuando vino a cenar, trajo 2 postres, uno para cada una. Un gesto tan pequeño, pero hizo llorar a Stella. Reconocimiento, normalidad. Luché más con las relaciones. La confianza vino difícil cuando tus padres trataron de borrarte, pero encontré consuelo en la terapia de arte, pintando lo que no podía decir. Piezas abstractas llenas de sótanos y sombras, pero también luz rompiéndose. La terapeuta dijo que el trauma podía volverse transformación. Era escéptica, pero seguí pintando. 2 años después, Stella se graduó de la preparatoria apropiadamente. Asistía a la ceremonia, vitoreando desde la audiencia. Su diploma tenía solo su nombre, sin identidad compartida, sin intercambio requerido. Solo Stella, caminando por el escenario como ella misma. Había terminado mi JED y comenzado el college comunitario, especialización en psicología. Quería entender qué se había roto en nuestros padres, no para perdonar, sino para reconocer las señales, ayudar a otros niños escondidos. Existían más de lo que la gente sabía. Mantuvimos nuestro diario compartido, pero añadimos separados, pensamientos individuales, sueños individuales. El compartido se volvió un documento histórico, prueba de nuestra supervivencia. A veces leíamos entradas en voz alta, maravillándonos de cómo habíamos resistido. 3 años después de irnos, recibimos noticias de que papá había muerto. Ataque al corazón en el trabajo. Su casero encontró nuestra información de contacto entre sus cosas. Había vivido solo, no habló con nadie sobre familia, pero su apartamento estaba lleno de nuestras fotos escolares que había obtenido de alguna manera. Recorte de periódico de la mención de Stella en el cuadro de honor. Había estado observando desde lejos. Manejamos sus arreglos porque nadie más lo haría. Un funeral simple junto a mamá. Lo que sea que se hubieran vuelto, nos habían creado. No podíamos perdonar, pero podíamos ofrecer esta dignidad final. En la tumba, Stella dejó la botella de píldoras que nos había salvado. Dejé una foto, la última de todos nosotros 4 juntos, antes de que comenzaran los intercambios. El tiempo ayudó, aunque no sanó todo. Mi estómago siempre sería sensible. Stella aún revisaba cerraduras obsesivamente. Ambas luchábamos con cumpleaños, inseguras de cuáles realmente contaban. Pero construimos vidas, reales, separadas pero conectadas. 5 años después de irnos, me gradué con mi título en psicología. Stella estaba en escuela de enfermería. Nos habíamos mudado a un apartamento más grande, cada una decorando su propio espacio. El mío era minimalista, anhelando la luz negada en el sótano. El suyo era acogedor, lleno de prueba de existencia, fotos, certificados, cualquier cosa
cosa con su nombre. Ahora dábamos cenas, amigos que conocían nuestra historia y algunos que no. Habíamos aprendido a resumirla simplemente. Fuimos criadas en una situación inusual. La mayoría de la gente no insistía. Los que lo hacían escuchaban lo que podían manejar. El aniversario de los intercambios aún dolía duro cada mes. Pasábamos esas medianoche juntas, usualmente viendo películas o jugando cartas, reclamando el tiempo que había sido robado, haciendo nuevas memorias para sobreponer a las viejas. 7 años después, Stella se casó. Fui su dama de honor. Cuando el oficiante preguntó quién la entregaba, habíamos arreglado que dijera, se entrega a sí misma, porque lo hacía. Las dos lo hacíamos. Nadie nos poseía más. Publiqué investigación sobre niños escondidos, trabajo académico, no memorias. Nuestra historia era nuestra para mantener o compartir como eligiéramos. Pero la investigación ayudó a cambiar cómo los servicios sociales buscaban señales, cómo los maestros reconocían inconsistencias. Pequeños cambios, pero significativos. 10 años después de irnos, estábamos en ese hospital otra vez. Ala diferente, razón diferente. Stella estaba teniendo su primer hijo. Cuando sostuve a mi sobrino, le prometí que nunca dudaría de su existencia. Nunca compartirían su nombre. Nunca desaparecería. Sería completo desde el principio. Éramos Sophie y Stella, dos hermanas que habían compartido una vida y sobrevivido, que eligieron existencia sobre borrado, que se salvaron una a la otra cuando nadie más lo haría. Éramos reales. Éramos separadas. Éramos juntas. Éramos libres. Aprecio que se hayan quedado conmigo mientras trataba de darle sentido a todo esto. Muchas preguntas, no tantas respuestas, pero honestamente, esa es parte de la gracia. Cuídense y nos vemos cuando la siguiente se ponga rara.